Nosotros seguimos en los webinar franja. Gracias por estar aquí. Lo que estamos haciendo es una propuesta que se convierte en una necesidad. Hay muchos webinars, hay muchas propuestas. Nos han dicho, nos han pedido qué hacemos para poder verlos porque ya no sabemos cuál es el link de cada uno. Estamos intentando convertirnos en ese punto de encuentro de América Latina. Y entonces, pues me da mucha alegría tenerlos aquí, amigos, porque viene la gente de Avisor con una propuesta muy interesante, uniendo a España y uniendo a Argentina en un mismo lugar a favor de nuestros lentes de contacto, de cómo dinamizar nuestra economía, de cómo mejorar las adaptaciones. Así que me da mucho gusto darle la bienvenida a la gente de Avisor que ya están aquí, se están preparando. Los tenemos, ya les digo, Marcela Soria está en Argentina y Gonzalo Carracedo está en España. Así que en un par de minutos, estamos listos para arrancar. Agustín Garelo, bienvenido. Qué gusto tenerlo por aquí. No está. Hola Javier, ¿qué tal? Buenos días y buenas tardes también para algunos que están en otra parte de la tierra. Nosotros estamos ya preparando la presentación con Gonzalo y Marcela. Seguramente en unos segundos ya estamos comenzando, así que estamos esperando también que se está conectando mucha gente. Perfecto, hermano, bienvenido. Y gracias por tomar esas iniciativas. Sabemos que es la manera de reactivar de manera más pronto nuestra actividad de la adaptación de lentes de contacto. Y estos esfuerzos de la industria, de la comunidad, de los gremios, creo que hacen parte de lo que tenemos que empezar a aplicar en la vida diaria. Unas muy buenas adaptaciones, unas muy buenas ofertas para crecer el segmento, que es también lo que intentamos, que más personas tengan la posibilidad de usar lentes de contacto y alternarlos con sus anteojos. Es que es perfecto. Y por eso unimos dos profesionales en dos regiones de diferentes partes del mundo con una gran experiencia. Tienen detrás de ellos una cantidad de pacientes, de horas de academia impresionantes por compartir, Agustín. Así que qué bueno que llevan este esfuerzo adelante con nosotros. Así es, Javier, sí. Nosotros estábamos, más que todo con la coyuntura que hay actualmente, ¿no? Las dudas que también genera el COVID, el coronavirus. Y bueno, tenemos muchas preguntas, tenemos muchos pacientes que tienen dudas acerca de cuál es la mejor desinfección, cuál es el mejor producto a usar, con qué lente de contacto. Entonces, bueno, creo que con Marcela y con Gonzalo vamos a tratar de aclarar la mayor cantidad de dudas posible que nos dé el tiempo. Y bueno, yo creo que espero que mientras Gonzalo va dando la presentación vayan pasando las preguntas, ¿no? Yo creo que por ahí ya está Gonzalo y Marcela. Entonces a mí manden donde ustedes quieran los trabajos que tengan de problemas para allá, porque tampoco la... Sí, ahí ya la veo a Marcela por allí. Marcela Soria, bienvenida. Una máquina de una vez, porque sea yo por un par, por dos. Bueno, hola. Tienes que habilitar tu micrófono. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Me oís? Gonzalo, bienvenido. Te escuchamos muy bien. Perfecto, genial, gracias. Un placer estar aquí con vosotros. Gracias a ti por estar aquí. Bienvenido. ¿Me escuchas bien, ahora, querido Javier? Ahora te escuchamos como si estuvieras aquí al lado. Excelente, excelente. ¿Y me están viendo? Te vemos muy bien. Ahí estás con Gonzalo, estás con Agustín Garelo también. Así es. Hola Marce, hola Gonzalo, ¿cómo andan? Hola Agustín, ¿cómo estás? Pero feliz de estar con ustedes. Muy bien. Muy bien, Todo un muy gusto bien. verlos a todos. Bueno, Agustín,
Adelante, usted con la audiencia, con su micrófono, por favor, con sus invitados tan especiales, con su avisor. Gracias, muchas gracias por realizar estos webinars, por tener en cuenta Franja para poder hacer este tipo de actividades. Adelante, Agustín. Perfecto, perfecto. Gracias, Javier. Lo dejamos en manos de los expertos, de Marcela y Gonzalo, y bueno, yo estoy escuchándolos también como todos. Bueno, yo con felicidad por segunda vez estar como coequiper del doctor Gonzalo Carracedo de la Universidad Complutense de Madrid. Él es un experto, es quien nos puede explicar a fondo cómo funcionan cada uno de los componentes para cuidarnos justamente en la atención diaria desde el consultorio con las lentes de contacto en cuanto a este COVID-19 que nos tiene al vilo al universo entero. Entonces, la cuestión es poder optimizar lo que tenemos a mano en una línea tan completa como es la de los líquidos y los productos de Avisor para el cuidado de las lentes de contacto, y me gustaría que en el transcurso de esta charla todos los participantes puedan volcar sus inquietudes respecto de cómo manejarse, ya bien con el protocolo que tiene indicado desde el Ministerio de Salud cada uno de los países y cada una de las ciudades independientes dentro del mismo país, y cómo cuidar las lentes de contacto y el contacto con sus pacientes, tanto para sí como para ellos. Así que, si están de acuerdo, le vamos a dar la bienvenida y el paso a nuestro amigo el doctor Gonzalo Carracedo desde España para que nos apabulle con su disertación. Gonzalo, ¿estás por ahí? Sí, aquí estamos. Bueno, pues muchas gracias, Marce. Para mí es un placer estar aquí de nuevo, compartir contigo espacio, ya lo sabes, y como sigas en las próximas veces que compartamos espacio halagándome de esa manera, pues apareceré todavía más colorado de lo que ya lo estoy. Así que te agradezco mucho las palabras porque de verdad que son casi exageradas. Pero bueno, vamos a ir entonces al tema que nos trata hoy. Voy a intentar compartir la pantalla para que veamos la presentación. Yo creo que ahora veis una pantalla, lo que pasa que no es la presentación, es Mario Mola, que es un triatleta, tricampeón del mundo, y esta es mi otra gran pasión, y entonces no voy a tener una lente de contacto como fondo de pantalla, sino que tengo a un triatleta. Podría tener una lente de contacto, también es cierto. Veis bien la pantalla, imagino, ¿no? Creo que no tenéis ningún problema con ello, ¿verdad? Te está compartiendo bien y se te escucha muy bien. Perfecto, genial. Bueno, pues entonces, además de agradecer las palabras a Marce hacia mi persona, también agradecer a Avisor que cuente conmigo para estos webinars, y como siempre es un placer enorme poder hablar de la desinfección de las lentes de contacto y hablar de los líquidos de mantenimiento, entre otras cosas porque es uno de los temas que menos se tratan en la mayoría de los seminarios, ya sean presenciales o sean online, en los congresos, incluso en la evidencia científica. Hay muy pocos artículos científicos sobre líquidos de mantenimiento en las lentes de contacto en comparación con el enorme número de trabajos científicos que hay sobre la lente de contacto como tal. Y como ya he dicho en muchas ocasiones, yo soy un casi optimista patológico de los momentos con adversidad, y hay muchos que me conocéis que estáis en el webinar, que ya os he visto, como por ejemplo Guillermo Carrillo, y me conocéis bien, pues en los momentos de adversidad siempre intento buscar las cosas positivas y cómo crecer desde esa posición de caída en la que hemos estado y en la que estamos para aprovechar el impulso y crecer más. Y yo creo que este es uno de los asuntos más interesantes de todo lo que estamos sufriendo, y es que espero que estos meses de confinamiento, estos protocolos con los que vamos a hablar luego con Marce, que vamos a tener que tener en nuestros consultorios, sirvan fundamentalmente para que le demos la importancia real que tienen los líquidos de mantenimiento en la contactología actual. Y que no es menos que la lente de contacto, sino que en muchas ocasiones
es el gran protagonista de la contactología, porque sin ellos tendríamos muchas de las complicaciones y mucho más severas de las que tenemos ahora cuando usamos las lentes de contacto. Entonces, yo veo que eso puede ser una buena situación, el que empecemos a darle esa importancia a los líquidos de mantenimiento y los utilicemos de manera adecuada, y sobre todo nosotros, que somos los profesionales, indiquemos a nuestros pacientes cómo los tienen que utilizar. Lo que voy a hacer en esta presentación es haceros una introducción sobre qué líquidos de mantenimiento tenemos en la actualidad para utilizar en lentes de contacto y de sus componentes, es decir, que los conozcamos bien y que nos demos cuenta que en la situación en la que estamos con el coronavirus, los líquidos de mantenimiento que tenemos son suficientes para poder desinfectar y cuidar nuestras lentes de contacto sin necesidad de cambiar protocolos en su uso. Luego lo hablaremos con Marce, sí que va a haber cambios en cuanto a los protocolos de actuación en nuestras consultas a la hora de atender a los pacientes, pero en lo que concierne a los líquidos de mantenimiento probablemente tenemos en el mercado líquidos suficientes como para utilizarlos de manera normal sin tener que hacer cambios por culpa del coronavirus. Bueno, esta diapositiva, que es la primera y es muy introductoria, es una diapositiva que probablemente el 99,9% de los que estamos en esta sala podríamos poner y sabemos sin necesidad de que alguien nos la explique. Es decir, son los líquidos de mantenimiento que tenemos actualmente a nuestra disposición. Pues tenemos peróxidos de hidrógeno, que cada vez están creciendo más en el mercado, y con esta cuestión del coronavirus probablemente más, soluciones únicas. Tenemos los limpiadores, ya pueden ser lentes permeables al gas o limpiadores basados en alcohol para lentes hidrofílicas, acondicionadores de lentes permeables al gas, y luego las soluciones salinas, que no las tenemos que olvidar porque, como veremos más adelante, las soluciones únicas realmente no son únicas. Siempre las tenemos que combinar con una solución salina que nos permita enjuagar las lentes correctamente y eliminar no solamente los restos de suciedad, sino también los restos de conservante de la propia solución única, y así evitar que el paciente pueda tener problemas de confort durante el uso de la lente de contacto. Pero vamos a la parte de introducción, a la parte que a mí más me interesa, y es no solamente tenemos que conocer la parte externa del líquido de mantenimiento, es decir, la clasificación, sino cuáles son los componentes que tienen y cómo esos componentes pueden actuar, en este caso, ante la inactivación del coronavirus o ante cualquier otro patógeno que podamos tener con la lente de contacto y que necesitemos desinfectar. Estos son los componentes más habituales que tenemos en los líquidos de mantenimiento, y muchos de ellos, como vamos a ver en las siguientes diapositivas, tienen un efecto muy directo sobre la desinfección de la lente. Evidentemente, el primero de ellos, que es un biocida, son los biocidas, pues son componentes específicos dedicados a la desinfección. Pero luego los surfactantes también tienen esa capacidad coadyuvante de ayuda a los biocidas para desinfectar las lentes, porque van a arrastrar esos patógenos que ha inactivado el biocida para eliminarlos de la superficie de la lente de contacto. Los quelantes, como vamos a ver después, también coadyuvan a la desinfección porque son capaces de tener propiedades desinfectantes, y los humectantes son quizás los que menos tienen relación con la desinfección, pero tenemos que tener en cuenta que muchos de los humectantes que hay en los líquidos de mantenimiento tienen propiedades surfactantes y, por tanto, también van a ayudar a esa desinfección. En el caso del coronavirus, los limpiadores son muy importantes porque, como bien sabéis, y estoy seguro que habéis estado en muchos seminarios durante el último mes hablando del COVID-19 y de este coronavirus llamado SARS-CoV-2, de estos coronavirus tienen una cubierta lipídica en su membrana celular, lo que hace que sea muy fácil de inactivar a través de limpiadores. Por eso, una de las recomendaciones que más se está viendo seguramente en todos los países por parte de los gobiernos es la limpieza de las manos con agua y jabón, porque ese jabón es un componente que va a inactivar, que va a desintegrar la estructura lipídica de la envoltura del coronavirus, y por tanto ya está haciendo un papel, no solamente limpiador, sino también un papel de, digamos, entre comillas, desinfección. ¿De acuerdo? Las propiedades que tienen estos líquidos de mantenimiento, os lo pongo en esta tabla, pero no vamos a hablar de ellas durante el webinar.
al final de la diapositiva pondré mi correo electrónico y tenéis, en la primera diapositiva teníais mi perfil de Instagram, que es gonzalo.carracedo, y por cualquiera de esas vías me vais a poder preguntar cualquier cosa que tenga que ver con las propiedades, pero evidentemente no solamente tenemos que buscar en los líquidos de mantenimiento propiedades desinfectantes o de limpieza, sino también unas propiedades físicas que permitan una buena interacción con el material de la lente de contacto para que no lo estropee y para que la lente de contacto sea cómoda durante su uso, ¿de acuerdo? Ok, vamos a los biocidas en concreto, y aquí tenéis un listado de los biocidas o desinfectantes que se utilizan en los líquidos de mantenimiento de manera más habitual. El primero que hemos puesto en esta tabla está puesto a propósito porque es, digamos, el rey, el gran protagonista de los compuestos que existen en los líquidos de mantenimiento, que tiene una interacción muy directa con el coronavirus y que además se utiliza en otras situaciones que no son las lentes de contacto. Y es el peróxido de hidrógeno, que también es conocida como agua oxigenada. El hipoclorito de sodio es otra molécula que también conoceréis como lejía, en un vocabulario más cotidiano, que también es otro de los desinfectantes que se están utilizando para el coronavirus, no en las lentes de contacto, sino en la limpieza de los locales o de las casas o de cualquier otra superficie inerte en la que sea necesario desinfectar. Y probablemente estos dos, el peróxido de hidrógeno y el hipoclorito de sodio, junto al etanol, sean los tres desinfectantes más utilizados en el coronavirus fuera de la contactología. Fijaros que los tres los tenemos en los líquidos de mantenimiento. El peróxido de hidrógeno como un líquido de mantenimiento muy claro y muy directo, en el caso de Avizor es el Everclean, y que lleva mucho tiempo en el uso de la limpieza de lentes de contacto. El hipoclorito de sodio lo tenemos en algunas soluciones de mantenimiento o de desinfección que se suele utilizar semanal o quincenal, y luego el etanol o los alcoholes lo veremos en la parte de los limpiadores, pues los limpiadores de lentes hidrofílicas y que también se utilizan en la lente permeable al gas. Hay algunos de ellos que están basados en alcohol isopropílico, que además de tener esa capacidad limpiadora, pues va a tener esa capacidad de inactivar el virus por la capacidad de desestructurar la capa lipídica que envuelve el RNA de este coronavirus en concreto. Pero luego tenemos otros biocidas, otros desinfectantes, como son las polihexanidas, que lo podéis encontrar en la composición de los líquidos de mantenimiento como PHMB, o el poliquat, que es como la polihexamida, pero con un polímero mucho más grande, como una cadena molecular mucho más grande. Es como si tuviéramos un PHMB, varios PHMB unidos uno detrás de otro, y entonces creamos una cadena como el poliquat que hace que sea más difícil que entre en la matriz de la lente de contacto, y por eso se creó esa cadena, y no solamente el PHMB, o el oxipol, que lleva también una parte de hipoclorito y de peróxido a concentraciones muy bajitas y que hay algún líquido que también utiliza, o la povidona iodada. También hay líquidos de mantenimiento que están basados en povidona iodada para lentes de contacto, tanto permeables como hidrofílicas, que son muy capaces de desinfectar la lente de contacto en el caso de este coronavirus, ¿de acuerdo? Porque la povidona iodada también está dentro de esos líquidos o de esas desinfectantes que se pueden utilizar para desinfectar cualquier otra superficie inerte que no sea la lente de contacto. Uno de los primeros mensajes que os quiero lanzar es cuál es la capacidad de biocida que tienen los compuestos que llevan los líquidos de las lentes de contacto. Y el primer mensaje que os quiero lanzar es que es una capacidad biocida muy grande. Fijaros, en este artículo que os marco aquí, que es del año 2018, lo tenéis aquí marcado en azul, podéis ver cómo es capaz el peróxido de hidrógeno, igual que las soluciones de multipropósito, las soluciones únicas, de atacar a la cantamoeba en su formato trofozoito, que es en su formato ameba. Incluso en su formato quiste es capaz el peróxido de hidrógeno, después de 6 horas sin neutralizar, de inactivar una ameba en su formato quiste, que es probablemente la situación más resistente de un patógeno que se pudiera adherir a la lente de contacto. ¿De acuerdo? Entonces, el primer mensaje que os quiero lanzar es que este coronavirus no es precisamente el patógeno más resistente que podemos tener adherido a una lente de contacto, ni mucho menos. Y por tanto, no necesitamos hacer cambios enormes
en nuestra práctica o nuestro protocolo de uso de los líquidos de mantenimiento para desinfectar las lentes de contacto por coronavirus, ni mucho menos, ¿de acuerdo? Porque si lo tuviéramos que hacer por un coronavirus, lo tendríamos que hacer más por una cantamoeba, como vemos en esta diapositiva, o por una bacteria o por otros virus, como es el adenovirus, que son muchísimo más peligrosos para la salud ocular que lo que es este coronavirus, del cual además no tenemos evidencia científica robusta, es muy leve, muy pequeña, muy frágil, que nos diga que la infección de coronavirus a través de la conjuntiva o de la lágrima pueda provocar la infección o la aparición de la patología, que es el COVID-19. ¿De acuerdo? Entonces, tenéis que tener claro que, primero, no es el patógeno más resistente y, por tanto, si los líquidos de mantenimiento que tenemos actualmente en el mercado son capaces de inactivar y destruir patógenos más resistentes, también lo será capaz de hacerlo con el coronavirus. Y el segundo mensaje importante con respecto a esto es que no nos tenemos que olvidar del resto de los patógenos. Parece que ahora mismo solamente existe el coronavirus y que es el único virus, el único agente externo dañino para nuestra salud, y en este caso nuestra salud ocular, y ni mucho menos. Los otros que estaban antes de que apareciera el coronavirus en el mes de marzo y que todos nos empezáramos a preocupar en el mes de marzo por este tipo de infección, que es principalmente respiratoria, siguen estando. Y seguimos teniendo las infecciones por bacteria, por amebas, por hongos o por otros virus que hay, como he dicho antes, son mucho más peligrosos para la salud ocular, como son los adenovirus, ¿de acuerdo? Todos los líquidos de mantenimiento que están en el mercado son capaces de luchar contra todos estos virus que en su mayoría son más resistentes que el coronavirus. No solamente los biocidas, porque esa capacidad de los líquidos no solamente es por los biocidas, también es porque tenemos otros productos en los líquidos de mantenimiento que son capaces de poder ayudar a la desinfección de la lente de contacto, como por ejemplo son los quelantes. Los quelantes son esas moléculas encargadas también de desinfectar y de retirar componentes de la lágrima que pueden afectar a la comodidad y a la contaminación por otros agentes de la lente de contacto, como son partículas de calcio o otras sales. El más conocido de todos es el EPTA, que lo tienen casi todos los líquidos de mantenimiento. Hay otros que utilizan citratos. Bueno, pues tanto el EPTA como los citratos tienen capacidad desinfectante y probablemente sean capaces de destruir esa membrana lipídica y, por tanto, inactivar un virus como el que estamos hablando y que ahora ocupa prácticamente todas las reuniones de este estilo. No solo eso, como se hablaba anteriormente, los limpiadores que llevan estos líquidos de mantenimiento también tienen esa capacidad de inactivar el coronavirus por esa capa lipídica que envuelve el RNA, y tenemos el alcohol isopropílico que es capaz de hacer esa labor, pero hay otros líquidos de mantenimiento, como por ejemplo el Everclean Plus, que Agustín puede hablar mucho más de él porque pertenece a Vizor, que llevan un componente limpiador lipídico que es una lipasa, y por tanto esa lipasa probablemente sea capaz de romper esa estructura del coronavirus, y no solamente por la acción biocida del peróxido vamos a desinfectar la lente de contacto, sino que también lo vamos a poder hacer por el uso de esa enzima lipídica que lleva este nuevo peróxido de Avizor. Por tanto, tenemos que tener claro cuáles son los componentes de los líquidos de mantenimiento para poder utilizarlos correctamente y para que podáis prescribirlos correctamente. Y además tenemos que tener claro que en el caso del coronavirus estamos ante componentes en estos líquidos que son capaces de desinfectar la lente de contacto sin tener que hacer nada especial. Y ahora la cuestión viene, y ya pasamos al segundo bloque, es qué pasa con las lentes de contacto y el coronavirus y cuáles son esos nuevos protocolos de actuación. Yo voy a hablar sobre los líquidos de mantenimiento, pero a mí me gustaría que Marce nos dijera y que me comentara cuáles esos protocolos de actuación que vais a tener que hacer en muchos países de Latinoamérica y ver si son muy parecidos a los que vamos a hacer en España en cuanto al manejo del paciente de lente de contacto. Marce, cuéntanos. Gonzalo, en realidad Argentina ha trabajado minuciosamente, ya que tuvo la oportunidad de tomar el problema muy a tiempo y en comparación con algunos países de Europa que nos estaban mostrando lo que sucedía. Entonces la actividad entró en suspensión durante la cuarentena
Y si ven ahora en Argentina particularmente, seguimos con este procedimiento de quedarnos en casa, el rubro de óptica hace unos días está empezando a volver a abrir sus puertas, porque justamente todas las cámaras a nivel del país y colegios de ópticos que regulan la profesión se han reunido para que una asociación que es CADEO, que regula la industria de óptica, del Estado minorista, pudiera transmitir a todos cómo debían abrir sus puertas. Y lo que me llama la atención es que por primera vez parece que hubiera un hincapié mayor en la cuestión de la desinfección en los consultorios y la atención por el lente de contacto y los pacientes. Pero aquí el protocolo indica que las ópticas pueden abrir por una cierta cantidad de horas muy limitadas, que solamente puede entrar un solo paciente por turno y que hay que desinfectar con alcohol en gel a todo lo que sea las manos y demás, con desinfectantes de tipo de amonio cuaternario, todo lo que es el consultorio, y con una disolución de hipoclorito de sodio al 5%, para evitar que el virus esté en el consultorio. Ahora, a mí lo que me llama la atención es que se indique el uso de alcohol en gel previo a la atención del paciente, además de usar tapaboca, una máscara protectora de ojos y demás, porque el alcohol en gel no se lleva bien con los materiales de lente de contacto que usamos habitualmente. Claro. Los materiales son muy susceptibles al alcohol y se deforman. Entonces es muy bueno aclarar, y esto no, con la creación de estos protocolos no se tuvo en cuenta que es un virus, como vos bien lo dijiste, que se inactiva rápidamente a la presencia de cualquier limpiador jabonoso que desintegre la capa lipídica de su estructura. Entonces, la cuestión es cómo cuidar las lentes de contacto del consultorio. Y Claro. que el paciente puede sentir la certeza de que va a recibir una lente de contacto completamente limpia y desinfectada, que no va a llevar ninguna transmisión. Pero de esto ya lo sabíamos cuando abrimos nuestro consultorio para cuidarnos justamente de virus, bacterias y protozoos y amebas, que son mucho más peligrosas para la córnea que el coronavirus. Así que los protocolos están totalmente cubiertos en lo que tiene que ver con el contagio de la enfermedad, pero falló un poco en esto de cómo cuidar la lente de prueba y que el paciente sepa que usar sus lentes de contacto con los líquidos adecuados y haciendo el protocolo de siempre está asegurado para los contagios. Eso es. ¿Cómo se... Bueno, pues en España es algo parecido los protocolos. En la consulta lo que se tiene que hacer es ver a un paciente por cita y por turno, no pueden acumularse en la sala de espera, es decir, que tienen que ir a la cita directamente y no pueden quedarse en la sala de espera. Le va a pedir a los pacientes que no vayan acompañados, a no ser que sea por una necesidad especial o sea un niño, en que solamente tendría que ir un adulto con el niño. El protocolo principal es el lavado de manos, y lo vamos a ver más adelante. Es el lavado de manos, ya sea con gel hidroalcohólico o sea con agua y con jabón. La cuestión es que si utilizas un gel hidroalcohólico tienes que esperar a que desaparezca ese gel, es decir, te tienes que frotar las manos con el gel hidroalcohólico y esperar al menos un par de minutos a que desaparezca de la superficie de los dedos, porque si no, no solamente va a ocurrir lo que has dicho, Marce, que los materiales pueden sufrir deformaciones, sino que probablemente la incomodidad en el uso de la lente de contacto en ese momento va a ser mayor, porque va a provocar irritaciones por el propio alcohol que estás transmitiendo de tus dedos a la lente de contacto. Entonces, más o menos va a ir por ese camino. Y en cuanto al protocolo de limpieza de las lentes de caja de pruebas, lo voy a comentar en unas diapositivas más adelante, y entonces no me voy a adelantar. Y vamos a seguir entonces con la presentación para luego entrar en el debate y en todas las preguntas que nos queráis hacer. Exactamente, no quiero adelantarme con eso porque justamente va a surgir de las preguntas y es lo que más interesa hoy, saber cómo manejar las lentes de caja de prueba. Eso es.
Esta diapositiva probablemente es una de las diapositivas que más me gusta cuando hablo de líquidos de mantenimiento para lentes de contacto, y es de las que más me gusta porque es de las que más impacta. Precisamente porque incomprensiblemente es la gran olvidada, y así es. Es decir, todos nos formamos muchísimo sobre lentes de contacto, sobre diseños, materiales, procesos de adaptación, pero la formación que tenemos como profesionales sobre líquidos de mantenimiento en general es muy básica. Esto le daremos, como hago siempre a Agustín, un tirón de orejas, porque son los propios laboratorios los que tendrían que hacer más formación como esta que estamos haciendo hoy para concienciar a los profesionales de la importancia de los líquidos de mantenimiento. En esto, los fabricantes de lentes de contacto se llevan la palma comparado con los fabricantes de líquidos de mantenimiento, porque bombardean con mucha más formación, y así tendría que ser en este campo también. Y llama la atención que sea la gran olvidada, porque eso provoca que si nosotros no nos formamos adecuadamente es imposible que nosotros transmitamos a nuestros pacientes la importancia de los líquidos de mantenimiento. En cambio, las agencias del medicamento, las autoridades sanitarias, lo tienen muy claro. Para ellos, los líquidos de mantenimiento no son precisamente la oveja negra o la hermana pequeña de la contactología, sino todo lo contrario. Y fijaros, esa pirámide que veis ahí es la pirámide en la que se clasifican los medical devices o los productos sanitarios en Europa. La de la FDA es muy parecida. La base de la pirámide son aquellos productos sanitarios que tienen menos riesgo para los pacientes. El pico de la pirámide son aquellos productos sanitarios que tienen mucho riesgo para el paciente en su utilización y que están casi en el límite, en el borde de pasar a ser un medicamento en el caso de que sea pues una solución líquida o una pastilla, ¿de acuerdo? Las lentes de contacto están en el segundo escalón de esa pirámide de 4 escalones en cuanto a riesgo. Es decir, son clase 2A, igual que las jeringas o el material quirúrgico de los dentistas o las prótesis dentales. Están en la clase 2A, están por encima de las gafas que las veis en la base de la pirámide. ¿Dónde están los líquidos de mantenimiento? Pues como os he dicho, para las autoridades sanitarias, los líquidos de mantenimiento tienen más importancia desde el punto de vista de la salud del paciente que las propias lentes de contacto. Están en el siguiente escalón. Están en el mismo escalón que las prótesis o los implantes, como pueden ser los anillos intrastromales, en el mismo escalón que los instrumentos que se utilizan en las UCIs para controlar o monitorizar la presión sanguínea o monitorizar el ritmo cardíaco o cualquier otro elemento monitorizable que se utilizan en las UCIs. Es decir, estamos en el penúltimo escalón desde el punto de vista de riesgo. Y por tanto así lo tendríamos que ver nosotros. Pensar que los laboratorios de líquidos de mantenimiento tienen que pasar unos procesos mucho más potentes, muchos más estudios preclínicos que los laboratorios de las lentes de contacto para poder certificar que su líquido de mantenimiento no solamente es eficaz, sino que es seguro. Y eso significa tener que hacer una serie de estudios preclínicos, como el que os pongo, por ejemplo, en la diapositiva, que se refieren a demostrar que su líquido de mantenimiento es capaz de cumplir con los requerimientos microbiológicos de desinfección de las lentes de contacto. Y entre ellos es la desinfección de la cantamoeba, que, como os he dicho al principio de la presentación, es probablemente el patógeno más resistente ante el uso de biocidas que podemos encontrarnos en las lentes de contacto. Y por tanto, si estos líquidos de mantenimiento, en su mayoría, son capaces de cumplir con los requerimientos desde el punto de vista microbiológico que marcan las autoridades sanitarias para ser seguro y mantener desinfectadas en gran medida ante la cantamoeba, evidentemente, en las mismas condiciones de uso, serán capaces de desinfectar y de inactivar un coronavirus como el que estamos hablando. Fijaros la importancia que tienen los líquidos de mantenimiento, que probablemente el 70-80%, si no incluso más, de las complicaciones que tenemos con las lentes de contacto de nuestros pacientes son debidas a un mal uso de ese líquido de mantenimiento. Si nosotros tenemos una lente bien adaptada y el paciente es capaz y ha sido instruido para poder utilizar los líquidos de mantenimiento de manera adecuada, el riesgo de que tenga una infección, por ejemplo, por amebas, como es el trabajo que os presento ahora en la diapositiva, es muy bajo.
El mayor riesgo que presentan, o el mayor porcentaje de pacientes que han presentado infecciones por amebas, no lo han hecho porque la lente de contacto estuviera mal adaptada, lo han hecho porque han utilizado agua del grifo para aclarar las lentes o para guardarlas, porque no han limpiado los estuches portalentes, de lo que vamos a hablar más adelante, porque se han puesto las lentes de contacto con las manos sucias o porque no han utilizado los líquidos de mantenimiento de manera adecuada. Si la cuestión fuera el porte de la lente de contacto, probablemente el mayor número de infecciones o complicaciones por el uso de la lente de contacto se darían al inicio del porte de la lente de contacto. Y en cambio, las mayores complicaciones os las encontráis en los pacientes que llevan muchos años con el uso de la lente de contacto, que se confían en el sistema de mantenimiento, se confían en la limpieza y control de sus lentes de contacto y levantan la mano en esa metodología, en ese protocolo de limpieza y vienen los problemas. Esta diapositiva lo que nos muestra es cuáles son las razones por las que podemos tener complicaciones. Y fijaros que desde estar en lugares de agua sin la protección adecuada y llevando las lentes de contacto, hasta utilizar las manos sucias para poner una lente de contacto o un mal uso de los líquidos de mantenimiento. Claro, ¿qué ocurre con el coronavirus? Lo que ocurre con el coronavirus es que, como ya he dicho a lo largo de toda la presentación, tenemos un patógeno que, por suerte, o mejor vamos a empezar por la parte mala, por desgracia, tiene una capacidad de contagio muy potente y es lo que ha ocurrido en los últimos 2 meses. Es decir, el problema de este coronavirus es que ha habido un ratio de contagio brutal que ha hecho que el sistema sanitario de la mayoría de los países se desbordara y nos haya obligado a confinarnos para intentar parar ese ritmo de contagio. Y esa es la desgracia. El que tiene una capacidad de casi 3 de R de contagio, es decir, de contagiar cada paciente infectado, contagiar a otros 3 pacientes no infectados. Y eso hace que crezca exponencialmente la curva de contagiados. Por suerte, este virus, desde el punto de vista morfológico, es muy débil. Y por esa capa o esa envoltura lipídica que hemos hablado anteriormente, que nos permite poder mantenerlo a raya con una serie de medidas higiénicas y de desinfección adecuadas. Fijaros, este trabajo que os pongo en la diapositiva es un trabajo que es muy manido porque yo creo que lo hemos utilizado todos los que hemos hablado de coronavirus, ya sea a nivel de ojo o a cualquier otro nivel del cuerpo o de patología, que es en el que se habla de cuánto dura otros coronavirus en las superficies inanimadas, y otra parte que es más importante y que ha sido menos hablada es qué biocidas son capaces de inactivar ese virus. Y en esa tabla que veis ahí aparecen los biocidas más utilizados en otros coronavirus. Esto es importante, pero se extrapola o se cree que funcionará exactamente igual en este coronavirus porque estructuralmente es muy parecido, y podéis ver cómo está marcado con unos cuadros los 3 líquidos que se utilizan en lentes de contacto, que son el hipoclorito de sodio, el peróxido de hidrógeno y la povidona ayudada. Llama mucho la atención cómo en algunos lugares y algunas asociaciones, algunos artículos de prensa convencional hablaban de que si se seguía utilizando la lente de contacto, cuando no, decían que no había que utilizar lente de contacto durante esta pandemia, pero si seguías utilizando la lente de contacto tenías que poner las lentes de contacto durante 6 horas en un peróxido sin neutralizar para poder inactivar el virus. Fijaros que el peróxido de hidrógeno al 0,5% es capaz de inactivar el virus en 1 minuto. Si tenemos en cuenta que el peróxido que utilizamos en las lentes de contacto es del 3%, es decir, 6 veces más concentrado, no tiene absolutamente ningún sentido que necesitemos tener las lentes de contacto en el peróxido durante 6 horas sin neutralizar para conseguir eliminar el coronavirus. Eso estaría muy bien si tenemos sospecha de que esa lente tenga quistes de Acanthamoeba, y entonces ese sería el procedimiento. Pero en el caso de un coronavirus no es así, no es necesario. Podemos seguir utilizando nuestros líquidos de mantenimiento siguiendo las instrucciones de manera escrupulosa que nos ha dado el fabricante y que nosotros como profesionales le tenemos que trasladar al paciente. ¿De acuerdo? Este paper presenta múltiples referencias respecto a la capacidad desinfectante sobre virus de las soluciones para lentes de contacto actuales. Yo os recomiendo que os lo descarguéis.
se ha publicado en el Contact Lens anterior y es una revisión que merece la pena leerlo porque habla con mucho más detalle de lo que yo en 30 minutos os puedo contar. Las cajas de prueba, lo que ha comentado Marce. Bueno, pues aquí sí tenemos que poner una principal atención en la desinfección de las lentes de cajas de prueba. ¿Por qué? Porque esas lentes de caja de prueba van a ser utilizadas en varios pacientes y ahí sí podemos tener un vector de contagio. Un paciente que está limpiando y desinfectando sus propias lentes de contacto nunca va a ser un vector de contagio del virus a través de la lente de contacto. Se puede contagiar a sí mismo porque se esté poniendo, utilizando o limpiando en un lugar inadecuado con las manos sucias y entonces se puede llegar a contagiar a través de la conjuntiva, aunque ya os he dicho antes que eso está un poco en entredicho, pero nunca va a ser un vector de contagio, nunca me va a contagiar a mí porque él utilice mal la desinfección de la lente de contacto. Pero en una caja de pruebas sí, porque la lente de contacto que yo me pruebe en un establecimiento de óptica, si no se desinfecta correctamente y yo tuviera expresión del virus en la conjuntiva, podría pasar a la lente de contacto. Si no se desinfecta esa lente de contacto contaminada, podría contaminar a otro paciente que no estuviera infectado. Entonces aquí sí que hay que poner la atención y hay que seguir unos protocolos que nos ha marcado la Academia Americana de Optometría, en la que nos indica que sí que sería conveniente tener esas lentes de contacto en peróxido sin neutralizar para luego utilizarlas con otro paciente, ¿de acuerdo? Pero pensar en una cosa, esto no está pensado solamente con el coronavirus. Si fuera solamente pensado con el coronavirus y no hubiera más patógenos, con que limpiáramos las lentes en el peróxido, tal cual nos lo dice el fabricante, sería suficiente. Esto está pensado por el resto de patógenos que no tenemos que olvidar que siguen estando en el ambiente y que pueden contaminar nuestras lentes de contacto, ¿de acuerdo? Y aquí sí que tenemos que poner una especial atención en nuestra práctica clínica. ¿Por qué os he insistido en que no tenéis que cambiar el sistema de limpieza que os marca el fabricante o las indicaciones que os marca el fabricante, por ejemplo, en el caso del peróxido, para desinfectar las lentes de contacto por el riesgo de que estén contaminadas de coronavirus? Pues porque, como os he comentado antes, tarda 1 minuto el peróxido en en inactivar ese virus y como podéis ver en esta gráfica, el peróxido, podéis ver la cantidad de peróxido en la línea verde, el peróxido tarda aproximadamente unos 30 minutos en caer 3 veces su concentración. Es decir, que durante los primeros 30 minutos, en este caso, tenemos la lente de contacto en una solución con un peróxido concentrado con una concentración mayor que la que marcan las autoridades sanitarias que se tiene que utilizar para limpiar otras superficies inertes de nuestra consulta. Con lo cual no necesitamos cambiar el sistema de limpieza que nos están marcando los fabricantes. En el caso de Avizor hay varios estudios que han demostrado la capacidad que tiene el peróxido en limpiar y en desinfectar, cumpliendo la normativa que tienen que cumplir para que se les dé el aprobado CE y el aprobado en diferentes países para poder ser comercializado, con lo cual no hay duda de que vamos a poder limpiar o inactivar estos coronavirus. Este trabajo que os presento aquí es un trabajo en el que se muestra cómo, por ejemplo, el Everclean es capaz de inactivar una serie de bacterias, en este caso, en el doble de desinfección que lo que marcan los requerimientos de las normas ISO en las que se rige estos ensayos preclínicos para conseguir el aprobado del producto, con lo cual está, como pasa con muchos peróxidos, muy por encima de lo que marcan los requerimientos sanitarios. Y por tanto, no tenemos que tener ninguna duda de que utilizando de la manera que nos pide o que nos aconseja el fabricante es más que suficiente. Esto es muy importante. ¿Cómo los vamos a utilizar? Ya no solo el peróxido, las soluciones únicas. Solución única es un fake. No existe ninguna solución única o no debemos utilizarlas como soluciones únicas porque siempre vamos a tener que necesitar, y ahora con más razón, combinarlo con otras soluciones, ya sea con otro desinfectante porque sea necesario desinfectar de manera semanal o quincenal, o lo vamos a tener que utilizar con un limpiador porque no sea capaz esa solución única de limpiar la lente de contacto adecuadamente, o con una solución salina.
para enjuagar la lente y eliminar los restos de la solución única o los restos de la suciedad que se quede en la lente de contacto. Por tanto, no solamente tenéis que pensar en prescribir a vuestros pacientes una solución multipropósito, una solución única, sino que tenéis que combinarlo con otra solución para tener un sistema de mantenimiento lo más riguroso y adecuado posible. Fundamental, las 3 Fs, y ahora más que nunca. Y esto es una de las cosas que yo espero que con esta crisis, cuando volvamos a la normalidad, porque estar seguros que no vamos a estar el resto de nuestras vidas con las condiciones de trabajo que vamos a tener los próximos meses cuando empecemos a desescalar este estado de confinamiento, pero estas 3 Fs las tenemos que mantener. Y son frotar las manos, frotar la lente de contacto, frotar el portalentes. Y la primera, que es frotar las manos, es decir, lavarnos las manos con agua y jabón o utilizar gel hidroalcohólico para desinfectar, es crítico. Da igual el tipo de lente de contacto que utilicemos, da igual el tipo de solución de mantenimiento que utilicemos, da igual que lo hagamos bien o mal, esa desinfección. Si previamente no hemos desinfectado nuestras manos, el resto es indiferente, porque nuestras manos son el vector de contagio más potente. Y por tanto, si yo tengo las manos contaminadas de cualquier patógeno, si no las tengo desinfectadas, voy a coger la lente de contacto del portalentes, lo voy a poner en el ojo del paciente y voy a contaminar esa lente de contacto. Por tanto, os tenéis que acostumbrar a frotaros las manos y lavaros las manos cada vez que hagáis una acción que sea necesario descontaminar. ¿Y cuáles son esas acciones? Antes de poner la lente de contacto, cada vez que cambiéis de paciente, cada vez que toquéis con las manos una superficie que no sea la lente de contacto o el líquido de mantenimiento. Y por tanto, pues nos tendremos que lavar las manos 10, 15, 20 veces al día, que no pasa nada. Lo que va a hacer es minimizar los riesgos de contagio, no solamente de coronavirus, sino de otros patógenos también. Fundamental, las instrucciones de uso del fabricante. El fabricante está obligado a dar con el líquido de mantenimiento unas instrucciones de uso. Y no está obligado solamente para meterlos en la caja de cartón donde va el envase para que el envase no se mueva en la caja de cartón, sino que lo pone ahí para que vosotros podáis saber exactamente cómo se tiene que utilizar esos líquidos de mantenimiento y se lo transmitáis a vuestros pacientes. No vale solamente con entregarle ese papel con las instrucciones, se las tenéis que explicar. Y además no solamente se las tenéis que explicar, le tenéis que hacer un recordatorio en todas las visitas de seguimiento de esas lentes de contacto, cómo tienen que limpiar las lentes de contacto. Como ya os he dicho, un buen uso del líquido de mantenimiento minimiza los riesgos de manera exponencial de tener complicaciones en el uso de la lente de contacto. Otra cuestión importante, aunque menos interesante que las anteriores, prudencia a la hora de combinar líquidos de mantenimiento con materiales de lente de contacto. A día de hoy no hay ninguna evidencia de que un líquido de mantenimiento concreto funcione mejor con un tipo de lente de contacto en concreto. Tablas como esta que os pongo en la diapositiva, que es la tabla de Andrasco, en la que combinaba diferentes lentes de contacto con diferentes soluciones diciendo que unas eran mejores para unas lentes de contacto que para otras, no son ciertas. Están completamente sesgadas por intereses comerciales y no son indicativas de nada, ¿de acuerdo? Entonces, podéis a día de hoy combinar prácticamente cualquier solución de mantenimiento con cualquier material de lente de contacto, ¿de acuerdo? La tercera F, los portalentes, frotar los portalentes. Hay que limpiar el portalentes. Se limpia con la propia solución única, con el peróxido, se deja secar al aire para desinfectar el portalentes. Eso que veis morado en esos portalentes es biofilm de microorganismos que están creciendo y proliferando en el fondo del portalentes y por tanto un lugar perfecto para que la lente de contacto se contamine y tengamos complicaciones. Es muy habitual que os encontréis estuches como portalentes como los que veis en esta imagen. Al igual que las instrucciones de uso, el fabricante no las pone para que encaje bien el envase en el cartón, el portalentes no lo pone para que se coleccione limpio, lo pone para que cada vez que abramos un nuevo envase de líquido de mantenimiento, tiremos el portalentes anterior y utilicemos un portalente limpio y estéril, de tal manera que minimizamos todos esos riesgos de nuevo. Finalizamos ya. Ideas para casa. La primera, el COVID-19 nos está mostrando la importancia de las medidas de higiene.
incluidas en las lentes de contacto. Es decir, esta patología, que es una patología respiratoria, lo que nos está mostrando fundamentalmente es que nos tenemos que lavar las manos, nos tenemos que desinfectar las manos y que tenemos que poner unas medidas higiénicas en nuestras consultas que permitan minimizar todos los riesgos posibles. A una escala diferente es como cuando hace 2 siglos Pasteur descubrió que si se lavaba las manos antes de hacer cirugías, los pacientes en el quirófano sobrevivían. Y de la otra manera, la letalidad, el porcentaje de pacientes que morían en la camilla durante una cirugía era altísimo. Pues estamos en una situación a menor escala muy parecida. Nos estamos dando cuenta de la importancia de mantener la higiene cuando hacemos cualquier acto sanitario, como sería poner una lente de contacto. Y esto es crítico. Estamos invadidos de coronavirus por todas partes. Yo os puedo asegurar que en el último mes habré dado 6, 7 o 10, ya he perdido la cuenta, webinars y seminarios dedicados al coronavirus y la superficie ocular y las lentes de contacto. Imaginaros la cantidad de seminarios, webinars, información a otros niveles que no tienen que ver el ojo, que están por todos sitios, redes sociales, seminarios técnicos como puede ser esto. Es decir, estamos sobrepasados de información del coronavirus. Parece que solamente existe el coronavirus. Pero es que el coronavirus a nivel ocular no es el patógeno más resistente en su eliminación que podemos encontrar en las lentes de contacto. Y por tanto, y no solamente eso, no es el más peligroso, ni mucho menos a nivel ocular. Es mucho más peligroso un adenovirus o una cantamueva. Por tanto, no olvidéis el resto de patógenos que podemos tener y que nos pueden complicar nuestras adaptaciones de lente de contacto. El coronavirus ahora mismo es otro más y no debemos centrarnos solamente en él y olvidar el resto. Bueno, daros las gracias por haberme escuchado. Ahora vamos a pasar a las preguntas con Marce. Mi correo electrónico es gonzalocarracedo@gmail.com, en Instagram gonzalo.carracedo. Cualquier duda que tengáis, estaré encantado de contestaros. Voy a quitar ya la pantalla, de compartir la pantalla y vamos a la parte de preguntas con Marce. Gonzalo, quisiera saber si me están escuchando bien, porque Sí, bueno, tengo una pregunta que es puntual y bueno, y justamente creo que engloba todas las respuestas de esta hermosa charla que hemos escuchado. Cuéntame. ¿Por qué, si un multipropósito no es recomendado para el cuidado de las lentes, siempre se nos ha hecho hincapié en que el paciente puede usar esa solución única? ¿Ahora debemos aplicar el peróxido o reemplazarlo? No, a ver, yo cuando he dicho que solución única es un fake, es el nombre. Es decir, una solución única está preparada perfectamente para desinfectar las lentes de contacto. Lleva PHMB o Poliquat o Oxipol, cualquiera, y además llevan también otros surfactantes como son el Poloxamer, por ejemplo, o el Plutronic, que son surfactantes que tienen también capacidad desinfectante. Entonces, no, para nada. Si yo tengo un paciente con una solución multipropósito, no le voy a cambiar de solución por el coronavirus. Como os he dicho, es probablemente uno de los patógenos menos resistentes de los que podemos tener en una infección ocular por lente de contacto. Entonces, si estamos utilizando solución multipropósito, a pesar de que tenemos amebas que podrían provocar una infección ocular grave o adenovirus que podrían provocar una infección ocular grave, ¿por qué vamos a cambiar esa solución multipropósito por un coronavirus? ¿De acuerdo? Por eso decía al final que tenemos que tener un poquito de sentido común y no tomar medidas exageradas y paranoicas por un coronavirus que principalmente el riesgo que está provocando a nivel mundial es un riesgo de asistencia sanitaria y de colapso del sistema sanitario, no por la propia gravedad del virus en sí, porque, como digo, hay otros virus y otros patógenos que probablemente son mucho más peligrosos que este coronavirus. Entonces, puede seguir con el multipropósito. Si el adaptador, el profesional, considera que su paciente no tiene la capacidad suficiente como para ser riguroso en la limpieza de la lente de contacto con una solución única, porque la tiene que frotar, la tiene que aclarar y demás, pues es mucho más fácil pasarle un peróxido que no tiene que hacer nada. La pone el peróxido con la pastilla y el peróxido ya se encarga de desinfectar. Y entonces la desinfección va a ser más potente. Pero si ese paciente con el multipropósito va bien, que no cambie nada.
No, sin duda, yo estoy completamente de acuerdo. Llevo unos años recomendando peróxido porque había una fantasía alrededor del peróxido y los procesos de neutralización que tardaban demasiado y que corría el paciente peligro de no ocupar una solución totalmente neutralizada, pero en la actualidad los peróxidos realmente neutralizan con una velocidad asombrosa, en menos de una hora está totalmente neutralizado, tiene pH fisiológico, y es una solución muy segura justamente que cumple un amplio espectro de amebas, bacterias, hongos y demás, que son mucho más peligrosas para la córnea. De hecho, una cantomoeba puede perforar una córnea que se contamine y hacer que se pierda esa córnea en menos de una semana, y algunos determinados hongos en 48 horas, como decimos en Argentina, se comieron la córnea. Pero no Y solo eso eso, no solo eso, Marce, es decir, hay otros virus que son muy peligrosos. Yo conozco en algún hospital en Madrid que han cerrado quirófanos por una infección de adenovirus, por el riesgo que conlleva el adenovirus, y eso no va a ocurrir con este coronavirus, ¿de acuerdo? Entonces, la otra cuestión con los peróxidos que tenemos que tener cuidado es que yo desinfecto la lente con el peróxido y lo hago justo antes de que me vaya a poner la lente de contacto. Es decir, lo hago por la noche y lo dejo por la noche en el peróxido, pero no puedo dejar esa lente de contacto durante 24 horas después de haber sido neutralizada en el peróxido, porque ese peróxido neutralizado es una solución salina sin conservante. Entonces el riesgo de que se contamine es mayor que si está en una solución multipropósito. Entonces, si yo voy a hacer una desinfección con peróxido, pero no me voy a utilizar las lentes de contacto durante 2 o 3 días, una vez neutralizado con el peróxido, lo tengo que cambiar a la solución multipropósito, si no, no vale. De hecho, por eso también es valioso que un paciente use peróxido a diario en el protocolo de limpieza de sus lentes de contacto habitual. Eso es. Así es. Te acompaño una pregunta que vos la has dicho dentro de la charla, pero para dejarlo aclarado. Aquí el doctor Rafael Hernández pregunta, dice, un usuario de lentes de contacto que viene de recuperarse del virus, ¿al cuánto tiempo recomienda el uso de lente de contacto? ¿O puede usar durante la recuperación? Vale, esa es una buena pregunta, porque además yo soy gallego, pero no porque sea español, sino porque soy de Galicia. Entonces, soy gallego de los de verdad. Y en España se dice mucho que los gallegos siempre respondemos con otra pregunta. Y voy a responder con otra pregunta, aunque le voy a contestar, y es, ¿qué haría en el caso que en vez de recuperarse este virus, fuera un paciente que hubiera tenido una gripe y que haya dejado de utilizar las lentes de contacto durante el periodo en el que ha tenido la gripe? Pues lo que tiene que hacer es exactamente lo mismo con este coronavirus, lo mismo. Es decir, una vez que este paciente se haya recuperado de este coronavirus, ya ha dado negativo y esté completamente recuperado, puede volver al uso de las lentes de contacto de una manera completamente normal. Fijaros que, primero, el efecto del coronavirus sobre la superficie ocular, de este coronavirus sobre la superficie ocular, es muy limitado. No se ha encontrado más allá de un 1% de pacientes de COVID-19 con conjuntivitis, con lo cual la afectación ocular está muy, muy en entredicho. Y segundo, seguramente vosotros, todos los que estáis en la sala, en los últimos 8 o 9 meses habéis pasado un resfriado. Y lo más probable es que ese resfriado haya sido provocado por un coronavirus que se llama HCOV, ¿de acuerdo? Es más que nada para que le demos la importancia real que tiene el virus desde el punto de vista ocular. Por tanto, si es un paciente que se ha recuperado, puede empezar a utilizar la lente de contacto desde el momento en el que no tenga ningún síntoma o signo ocular, si ya está recuperado. De hecho, hay muchos pacientes que deben volver a usar sus lentes de contacto después de una queratoconjuntivitis bacteriana o que realmente resigna recidivante, y elimina los estuches, elimina el líquido multipropósito que puede haber estado contaminado, limpia con peróxido y usa un estuche nuevo, y una vez que está dado de alta y curado su queratoconjuntivitis, puede ponerse el lente de contacto nuevamente. Por lo tanto, con este virus, que es una remisión prácticamente inmediata, porque
rompe la estructura lipídica del líquido, del virus con el producto, directamente puede seguir usándolo al día 1. Eso es. De Es hecho, decir, podemos usar lentes de contacto. es decir, la única contraindicación del uso de la lente de contacto por esta razón del coronavirus es el uso de la lente de contacto durante el periodo de infección, es decir, durante el periodo en el que el paciente está pasando la patología. Lo mismo que ocurriría con una gripe. Pero antes o después tendremos que tener las mismas normas higiénicas y de limpieza de las lentes de contacto que tuviéramos con cualquier otro paciente. Hay una pregunta respecto a la limpieza de las lentes de caja de pruebas y dice, Karina Abello, para limpieza de lentes de caja de pruebas, ¿es necesaria la limpieza con peróxido de hidrógeno sin neutralizar? ¿Por cuánto tiempo? Creo que lo contestaste, pero Sí, en realidad... según la Academia Americana de Optometría, deberíamos tener esa lente de contacto en peróxido durante 3 horas, sin neutralizar. Y después neutralizar siguiendo las indicaciones del fabricante. Pero vuelvo a repetir, probablemente esa indicación no es tanto por el hecho de que pueda estar contaminada por este coronavirus, sino por la contaminación de cualquier otro patógeno mucho más resistente a la desinfección. Estoy de acuerdo. Y además el peróxido de hidrógeno es compatible con todos los materiales de lente de contacto, desde las lentes blancas, gel de silicona, EMA o lentes permeables al gas, aún con mucha silicona. Mucha pregunta que me han hecho mucho y que en este caso no ha sucedido es qué pasa con las lentes de contacto que tienen tratamientos como plasma o HydraPEG respecto del peróxido de hidrógeno. Y en realidad, si bien hay muchas lentes que hoy tienen tratamiento de HydraPEG sobre la superficie de la lente de contacto, puede ser sometida al uso de peróxido con un tiempo de exposición menor a la recomendación de la Asociación Americana de Oftalmología. Pero sí, cualquier lente de contacto de gas permeable que tenga tratamiento de plasma puede utilizarse con peróxido sin ningún problema. Ahora, la mayoría de las lentes de cajas de pruebas no tienen tratamiento de plasma. Son materiales o de alta permeabilidad o de baja permeabilidad, pero sin ningún tipo de tratamiento. Y mi recomendación, en el caso de lentes de contacto permeables al gas, es que se use peróxido de hidrógeno, se neutralice y luego la lente de contacto se seque y se guarde seca en el estuche de las lentes de contacto previamente desinfectado. Porque entonces así, al mirar líquido, también evita la contaminación con otro tipo de amebas que se reproducen en el agua, que son mucho más peligrosas. Para dejar un poquito aclarado el tema de las cajas de pruebas. ¿Cuál es tu opinión, Gonzalo? Sí, me parece correcto. Es decir, las lentes de caja de prueba hay que hacer una desinfección mayor que en las lentes que lleve el paciente y que no se comparte con otros pacientes. Y en el caso de las lentes permeables, lo ideal es dejarlas en seco porque si lo dejas en una solución, si neutralizas el peróxido y la dejas en esa solución, lo estás dejando en una solución sin conservante que además, si no utilizas esa lente en los próximos días, la parte líquida se va a evaporar y se van a quedar las sales pegadas al material de la lente de contacto. Entonces, mejor siempre guardarlas en seco, que es como te las mandaría el fabricante si no llevara un tratamiento de plasma. Aquí hay un comentario de Micaela que es acertado, comparto con ella, y creo que lo deberíamos aclarar, creo que vos y yo podemos ayudarlo con esto. Dice, creo que la mayor preocupación de los pacientes está en la desinfección en nuestro consultorio. ¿Cómo podemos transmitirle seguridad para que comiencen a volver sin miedo a contaminarse? Bueno, a ver, eso es una cuestión que no es baladí. Antes de ayer, hablando con un amigo, muy buen amigo de Portugal, y hablando de esta situación y el confinamiento, él me decía, y tiene toda la razón, que confinarnos en nuestras casas iba a resultar muy fácil, pero sacarnos de ellas cuando acabara todo este problema iba a ser mucho más costoso. Y porque el miedo es libre, evidentemente. Entonces, ¿cómo podemos hacer que vuelvan a nuestras consultas y que tengan la seguridad de que se está desinfectando, que van a estar en un entorno, digamos, desinfectado? Bueno, yo creo que lo primero es hacerles ver a nuestros pacientes a través de las redes sociales o a través de los mecanismos que tengáis para contactar con ellos,
cuáles son las medidas que vais a tomar para poder atenderles con la mayor seguridad posible. Pues hacerles ver a través de un vídeo de las medidas que hayáis puesto en vuestros consultorios, como puede ser el uso de mascarillas y guantes para el paciente que le vais a poner vosotros o que se van a poner ellos, pero le vais a proporcionar vosotros a la entrada de las consultas para que sea algo que está completamente desinfectado, herramientas de desinfección de los consultorios, como pueden ser sistemas de ozono o de radiación ultravioleta que se están poniendo ahora en muchos consultorios, en muchos centros sanitarios y que ya habían otros para desinfectar los espacios, no solamente pues los materiales como las lentes de contacto o las gafas, y hacerles ver que todas las pruebas que le vais a hacer son pruebas que van a ser imprescindibles, no vais a hacer otras pruebas que no sean imprescindibles, que puedan romper esa distancia social para evitar el potencial contagio. Podéis intentar atraer a los pacientes otra vez, sobre todo de lentes de contacto, para enseñarles cómo tienen que desinfectar las lentes de contacto y que hacerles ver que tienen que estar tranquilos del uso de la lente de contacto, y en vez de hacerlo de una manera impersonal a través de un mensaje o del ordenador, darles cita para que simplemente vayan de nuevo a la óptica a que le expliquéis cómo tienen que desinfectar esas lentes de contacto, y que eso haga que se rompa ese muro del miedo de salir a la calle y entrar en vuestros establecimientos. Eso podría ser otra buena opción. Es decir, le tenéis que mostrar que estáis tomando las medidas que ellos van a hacerles estar más tranquilos a la hora de entrar en vuestros establecimientos. Sí, aquí me llega una pregunta en privado, Alexis, que me dice, se sugiere que en vez de utilizar alcohol en gel, se utilice soluciones oftálmicas para lavar las manos. ¿Por qué no usar alcohol en gel para limpiar las manos previo a la adaptación de lentes de contacto? Bueno, yo llevo mucho tiempo también en consultorio, tengo 28 años ejerciendo la profesión, y esto de la desinfección de las manos siempre se ha hablado. No se usaba tanto el alcohol en gel. En mi época a veces usábamos una solución de alcohol iodado llamado Pervinox, que realmente nos arruinaba mucho la piel, y básicamente agua caliente y jabón, que yo utilizo jabón neutro justamente por la piel y para que no me queden restos de jabón que pueda, al tocar el lente de contacto, ser pasado al paciente. El lavar las manos con agua y jabón, particularmente el caso del coronavirus, garantiza que yo tenga mis manos bien higienizadas antes de manipular las lentes. ¿Por qué no usar alcohol en gel? Es un poco lo que dijimos durante la charla. El alcohol en gel, si no se evaporó completamente y quedan residuos, puede quedar en las yemas de los dedos al momento de manipular la lente de contacto, arruinando el material de la lente de contacto, y si no, pueden quedar restos del alcohol en gel que yo vaya a acompañar al lente de contacto e insertarlo en el ojo, irritando la conjuntiva, porque obviamente el alcohol va a producir una mínima quemadura y una irritación por lo menos. Sí. Ahora, el alcohol polivinílico, lo que me pasaba, si bien es un buen desinfectante, es que es eso, realmente después que lavamos 10 o 12 veces las manos con este producto, se arruina mucho la piel. A mí se me hacían unas alergias. Bueno, a ver, yo No, es decir, es que no tenemos que buscar soluciones mágicas. Es decir, yo, en esta pregunta que hace el compañero, en el que da a entender Alexis. Alexis, que da a entender que hemos sugerido que se utilice soluciones oftálmicas para lavarse las manos en vez de alcohol en gel, no es así. En ningún momento hemos lanzado ese mensaje. Lo que hemos dicho es que si utilizas alcohol en gel o utilizas un alcohol para limpiar, para desinfectarte las manos, tienes que esperar un tiempo a que ese alcohol se evapore de la superficie de la mano, porque si no vas a contaminar de ese conservante la lente de contacto y va a provocar un problema en el uso de la lente de contacto. Una cosa que puedes hacer es utilizar el gel desinfectante, si quieres, en vez de agua con jabón, para desinfectarte las manos y luego aclarártelas con agua o con solución salina para eliminar esos restos, porque si no vas a provocar que esa lente de contacto pueda provocar una irritación.
esa es la única razón para no utilizar el alcohol en gel, es decir, la irritación que puede provocar con la lente de contacto, ¿de acuerdo? Pero volvemos a lo mismo, lo importante es la higiene de las manos, ya sea con agua y con jabón y además bien limpias, es decir, hay que utilizar pues estos métodos de frotar las manos que hemos visto probablemente en todos los países durante este último mes y medio en la televisión, de que hay que frotar entre los dedos, frotar en la zona de las muñecas, pues estar más o menos alrededor de 1 minuto de lavado de manos y luego aclararlas bien antes de utilizar la lente de contacto. Y esa es la parte importante, pero en ningún momento hemos dicho ni tiene sentido que utilicemos una solución oftálmica para lavarnos las manos. Cuando tenemos gel desinfectante tenemos agua con jabón. Y de hecho, Andrea Monteleón, una colega de Argentina, amiga además, opina y deja plasmado esto que venimos hablando hasta el cansancio, ¿no? Que creo que lo mejor que nos dejó esta pandemia son las herramientas, tanto para nosotros como para nuestros pacientes, de lo riguroso que debe ser la desinfección y lo importante de la misma, no solamente en este virus, sino en todos. Y apunto también que, bueno, nos manda obviamente un agradecimiento, saludos y qué sé yo, a vos y a mí. Y además, esto de lavarse, tan simple como lavarse las manos con agua y jabón. Tenemos un virus que es absolutamente sensible al agua y jabón. Y me dice Alexis por privado, entonces ¿se sugiere lavar las manos con jabón neutro? A ver, Alexis, yo uso jabón neutro por el cuidado de la piel. Realmente lavo mucho mis manos todo el tiempo y con esto del cuidado de la pandemia, previo al ponerme guantes, y aclaro esto de guantes, que hubo una pregunta también si deberíamos colocar las lentes de contacto con guantes. El trabajar con guantes está bien, pero hay que tener en cuenta que después de cada paciente es un nuevo par de guantes. Si vamos a utilizar guantes para mostrarle al paciente que nos cuidamos y lo cuidamos, y tenemos una sospecha o no sabemos si el paciente tiene en su conjuntiva posibilidad de tener coronavirus, bueno, ese par de guantes se desecha y se usa un nuevo par de guantes para el próximo paciente. En Argentina no tiramos nada, por eso lo aclaro. Somos muy que lo descartable no es tan descartable. Lo mismo los tapabocas. Pero bueno, quería dejar un poco esto. El jabón neutro es una opción para cuidar la piel y a mí me sirve. Podés usar cualquier jabón. Sí, efectivamente. Bueno, por el momento creo que no hay más preguntas. En cuanto a cuál es la frecuencia con la cual se puede usar peróxido, que es la última que queda aquí, todo el día. Se puede usar peróxido a diario. Sí, Marce, Sí, claro. Perdón, Marce y Gonzalo. Me están escribiendo también algunos por privado. Y también alguna de las consultas es acerca de los productos que están disponibles en diferentes países, ¿no? Me está escribiendo gente de Paraguay, de Panamá, de Perú, bueno, de Argentina. En algunos países no tenemos la línea completa, pero sí quería aclarar que, bueno, con la situación que estamos registrando en muchos de ellos algunos de los productos que se han nombrado. Por ejemplo, en Argentina, que creemos ya que a fin del mes que viene vamos a tener producto disponible en el país. Algunos el ANMAT todavía no nos lo ha aprobado, pero bueno, ya vamos a tener algo. Estamos registrando en Perú, estamos registrando en Paraguay, en Panamá. Me preguntaban también, de Costa Rica me preguntaban acerca de las cajas de pruebas, ya se respondió la pregunta, creo que ha ido muy bien. Yo no sé si queda alguna otra pregunta por allí para que vayamos cerrando. No, lo que te quería, hay otra pregunta, tengo una pregunta en privado que se la voy a contestar. Respecto al Everclean, se puede usar, sí, para lente blando también y rígido gas permeable, y me gustaría que hagas el cierre como responsable de Avisor. Agustín Garelo, te escuchamos, así lo despedimos al doctor Gonzalo Carraceno como se merece. Bueno, sí, antes que nada, agradecerle a ustedes dos, creo que ha sido muy buena la charla. Hemos tenido mucha gente conectada, no solo desde todos los países de Latinoamérica,
que estamos desde El Salvador, Uruguay, Chile, bueno, sino también desde España, gente de Madrid, gente de Valencia, que me ha escrito por privado, o sea que tenemos gente de Colombia. La verdad que de todo, y están todos muy enganchados con la charla. Por supuesto, decirles que cualquier otra información o pregunta, o si quieren algunos de los estudios que tenemos, no duden en escribirnos que se lo vamos a pasar. Yo les agradezco, Marce y Gonzalo. La intención nuestra, como ustedes saben, ya desde hace un par de años en Latinoamérica queríamos fomentar estas charlas, estas capacitaciones que estamos haciendo individualmente, o por ciudades, o por países, o por clientes. Pero bueno, ahora nos toca hacer un poco vía online y vamos a seguir haciéndolas. Y bueno, también agradecer a Franja, ¿no? Porque es uno de nuestros aliados en esta forma de comunicarnos. Y no quiero dejar de invitarlos también a Franja Virtual, que vamos a tener un stand de Avisor la semana que viene, así que los esperamos por allí. Están todos invitados. Y bueno, muchas gracias Gonzalo, muchas gracias Marce. Esperemos que nos veamos pronto. Agustín, quería decirte que estamos viendo también en vivo YouTube y realmente hay muchísima gente viendo, no tanto en este chat de Zoom, sino en YouTube. Y justamente me pasan una pregunta que le quiero hacer a Gonzalo para que redondee. Y me pregunta Blanca Monsalvo, ¿las soluciones multipropósitos se enjuagan con solución salina siempre? En mi opinión, sí, porque las soluciones de multipropósito tienen un conservante que si se queda en la superficie de la lente de contacto puede provocar irritación y en algunos casos es la razón por la que el paciente está incómodo con las lentes de contacto durante el día. Entonces, yo creo que sería muy adecuado que se combinara siempre con una solución salina, sin conservante. Claro, y la misma colega pregunta específicamente, porque hay muchos interesados por el uso de Everclean, creo que es el producto que va a cumplir todos los requisitos, y entonces, ¿cuál es la acción particularmente de Everclean contra el coronavirus? La acción específica de Everclean contra el coronavirus. Bueno, los peróxidos son capaces de desintegrar la estructura lipídica de la envoltura de cualquier coronavirus y por tanto lo que hace es inactivar el virus. En el momento en el que el virus no tiene esa envoltura lipídica que protege su RNA, que es el infector realmente, el virus queda inactivo y por tanto ya no puede infectar. Y esa es la manera en la que el Everclean, que es un peróxido del 3%, hace ese papel de desinfección. Gracias, Gonzalo. Gracias a todos los que nos han acompañado. Gracias a Agustín por la confianza depositada en tu servidora de Argentina y el doctor Gonzalo Carracedo, que seguimos paso a paso todos los avances de Avisor, que nos brinda una línea muy completa para el cuidado de las lentes de contacto. Y por supuesto que vamos a estar siguiendo a Franja Visual, a Franja Virtual la próxima semana, ya que el interés en Latinoamérica ha sido gigantesco. Supongo que va a haber muchísima concurrencia, así que todo el éxito para Franja Virtual. Así es. Bueno, muchas gracias a todos. Que tengan una buena tarde y una buena noche. Un abrazo. Les mando un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Gracias. Chao, gracias a todos.